Bienvenidos al webinar del día de hoy, Conociendo la Odontología. Buenos días a todos los presentes reunidos. Soy la licenciada Mariana Villa, jefa del Departamento de Admisiones de la Universidad Hipócrates. El día de hoy tenemos el webinar Conociendo la Odontología. Bienvenidos y muchas gracias por su participación. Al finalizar tendremos unos minutos para poder resolver las preguntas que ustedes tengan, todas las dudas que ustedes tengan. Cualquier pregunta pueden dejarla en el chat para que al terminar la presentación pueda ser contestada. ¿De acuerdo? Contamos el día de hoy con la presencia del doctor Luis Ángel Damián Porfirio. Él es cirujano dentista, cuenta con una maestría en ciencias biomédicas. Como reconocimiento cuenta con los siguientes. Él tiene un diplomado en competencias por la educación superior. De igual manera, un certificado como proveedor de soporte vital básico, un certificado como evaluador del CONADE-COPAES y es miembro de los equipos de evaluación con fines de acreditación de programas académicos de tipo superior en odontología. Cabe destacar su participación en congresos, concursos y foros, haciendo mención a alguno de ellos: el primer lugar en el concurso nacional de conocimientos en el 15º Congreso Dental del Ibero Latinoamericana. También ha sido ponente en el 15º Congreso y aniversario de la Unidad Académica de Odontología de la UAGRO. Actualmente se desarrolla como docente de tiempo completo de la licenciatura en odontología de la Universidad Hipócrates y de las materias de clínica, prótesis fija y removible, genómica, inmunología, investigación clínica, seminario de tesis, epidemiología y estadística. El doctor Luis Ángel nos estará presentando el día de hoy Conociendo la Odontología y le cedo la palabra para poder comenzar. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, licenciada Mariana. ¿Sí se escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, lo escucho bien, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo que sería, en este caso, todo el ámbito de la odontología. Digo que es muchísimo, ¿sí? Pero vamos a ir abarcando lo que serían los puntos más importantes. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, pues como ya me presentaron, bueno, soy el doctor Luis Ángel Damián Porfirio. Yo pues ahora sí soy docente de tiempo completo del área de la odontología de la Universidad de Hipócrates. Ya llevamos algún tiempo, en este caso, colaborando aquí con la universidad. Pues ahora sí en el desarrollo también de algunos planes y programas de estudio y también en el desarrollo también de la parte clínica. Bueno, pues la odontología, les decía, es un área muy vasta, es muchísimo hablar ahora sí del gran avance que ha tenido, sobre todo en las últimas décadas, ya que pues ahora sí que como toda ciencia tiene que evolucionar y tiene que irse actualizando, ¿no? Esto nos lleva a que nosotros como profesionales de la odontología y ustedes, estoy seguro que más adelante los vamos a tener con nosotros como futuros profesionales del área de la salud, pues tienen que también que irse actualizando, ¿no? Es algo que prácticamente va a ser durante toda la vida profesional de aquellos que en este caso decidan estudiar cualquier área del conocimiento, pero exclusivamente, en particular la odontología, pues implica la actualización clínica, la actualización también, la parte básica, ¿sí? Pero sobre todo en este caso ir siempre con lo último en la tecnología. Bueno, pues vamos a hacer este pequeño recorrido de conociendo la odontología. Al final, si hay alguna pregunta, me la pueden hacer con muchísimo gusto y los podemos apoyar para despejar las dudas, ¿vale? Bueno,
Desde los inicios de la odontología, nos vamos a primeramente como punto de partida para poder saber de dónde surge en este caso esta ciencia, porque en realidad la odontología pues es una ciencia, ¿no? Desde las primeras civilizaciones prehispánicas, por ejemplo allá en Asia, la civilización egipcia pues ya registraba algunos antecedentes sobre los tratamientos odontológicos que se realizaban, principalmente mutilación de órganos dentarios, tallado de órganos dentarios, tratamientos también de algunas afecciones que ya se presentaban en la población en aquel entonces, como las caries o las enfermedades de las encías, ¿no? Principalmente quien se encargaba de tratar estos padecimientos bucales, pues era un médico que estaba formado pues a base de creencias religiosas, a base de la creencia en cuanto a los dioses, ¿sí? Y entonces él desarrollaba los procedimientos, ¿no? Hay establecido por ahí un documento que escriben, que encuentran en base a los vestigios arqueológicos llamado Papiro de Ebers, donde pues ahí se establecen las bases o se describen en este caso procedimientos odontológicos realizados por estas civilizaciones que se asentaron a las cercanías del río Nilo. Aquí en América, ¿sí? Específicamente en México, contamos con un vestigio de la cultura teotihuacana, un mural de Tepatitla, que representa y es el único vestigio arqueológico, por lo menos en América, de los más antiguos, donde se tiene evidencia de lo que serían los procedimientos odontológicos que ya se realizaban en aquella época, ¿no? Este, la cultura teotihuacana, bueno, asentada en el centro del país, pues realizaba lo que era el tallado, por ejemplo, de los órganos dentarios, como se ve en la imagen, con algunas piedras, incluso incrustación también de algunos diamantes o piedras preciosas, y esto principalmente, pues lo realizaban también el médico, aquel personaje que se encargaba de curar las enfermedades, ¿no? Y principalmente, pues los pacientes, pues eran la gente noble, las personas que ocupaban un cargo religioso alto, las personas, los gobernantes o los guerreros, ¿no? Y era una manera de poder identificar pues a la nobleza a la demás población. Entonces era un símbolo también de poder, de jerarquía. Entonces, este mural de Tepantitla, pues es el vestigio, les repito, más de la época prehispánica, por lo menos más antiguo que se haya encontrado. Aunque algunas otras civilizaciones como los mayas también pues ya tenían algunos vestigios, también que realizaban y sobre todo con el tallado de órganos dentarios y la incrustación de piedras preciosas, ¿sí? Bueno, tuvieron que pasar muchísimos años para llegar a la época de los griegos, a la época hipocrática. Hay un antes y un después de Hipócrates, donde después, ahora sí, con las ideas de hipocráticas, pues surgen muchas escuelas también de la medicina, ¿no? Hipócrates decía pues que las enfermedades principalmente eran causadas por un desequilibrio en los humores, ¿no? Entre ellos mencionaba el aire, simulando a la sangre, la tierra, la bilis negra, el fuego como la bilis amarilla y el agua como la flema. Entonces, cuando hay un desequilibrio en alguno de esos cuatro humores, pues la persona o el paciente presentaba alguna enfermedad y era necesario en este caso realizar algún procedimiento, entre ellos pues realizaban sangrías, drenado de abscesos como tal, curaban en este caso también enfermedades bucales, así como la caries, enfermedades de las encías a base del tallado de los órganos dentarios o también con la utilización de medicina herbolaria, ¿sí? Entonces, Hipócrates considerado pues el padre de la medicina, sienta lo que son las primeras bases de lo que sería pues una ciencia médica basada ya un poquito más en la evidencia, ¿no? En comparación de lo que hacían las culturas prehispánicas por medio de la creencia de los dioses o de castigos divinos, ¿no? Entonces Hipócrates, con los conocimientos de Hipócrates, se descartan todas estas teorías o esas creencias, ¿sí? Y se sientan las bases más, por decirlo de esta manera, más basadas en la evidencia clínica. Bueno, Albucasis fue un personaje también, un personaje hindú, musulmán, perdón, fue un personaje musulmán que es considerado como el padre de la cirugía moderna. Resulta que Albucasis sienta también las bases de lo que serían los primeros instrumentos
para poder en este caso realizar, por ejemplo, extracciones o realizar el tratamiento también de las encías, hoy en día conocidos como periodontopatías. Entonces, Albucasis también, bueno, basándose en medicina clínica, pues también trataban y curaba a los enfermos y por supuesto también utilizaba lo que era medicina herbolaria, ¿no? En aquel entonces. Entonces, a partir de ahí, pues las bases médicas y la medicina y la odontología fueron de la mano, puesto que en este caso muchas bases médicas pues también se utilizaban para el tratamiento de enfermedades bucales, ¿no? Llegamos a la época del Renacimiento. El Renacimiento se consideraba como una época oscura totalmente para la odontología y en general para toda la parte médica. ¿Por qué? Porque muchos conocimientos, en este caso, y procedimientos eran mal vistos, sobre todo por la parte de los gobernantes, ¿no? Que en aquel entonces, pues bueno, la iglesia era quien controlaba, en este caso, el dominio de los estados. Principalmente este movimiento de renacimiento pues se da en Europa, en Inglaterra, Francia, Italia, donde se dan el surgimiento de los personajes llamados barberos flebotomianos. Ellos eran personas que iban de un pueblo a otro, de una comunidad a otra, como si fueran cirqueros, montaban estas carpas como si fueran también así de circos, muy llamativas, se vestían de colores también y trajes que también eran muy llamativos, sí, incluso hacían todo un espectáculo para poder anunciar que pues ellos se encargaban de aliviar el dolor, quitar en este caso los malestares bucales, hacer extracciones, ¿sí? Entonces de esa manera atraían a la gente y pues ahora sí que se dejaran. Principalmente los pacientes pues eran personas pues ahora sí que de obreras, de campo, personas de bajos recursos que no tenían acceso en este caso a los médicos de aquella época y ellos eran los encargados de realizar el procedimiento, los procedimientos bucales. No había bases, por supuesto, bien soportadas de lo que hacían, todo lo hacían en base a la práctica, de hecho no había una escuela como tal que formara ahora sí que odontólogos, simplemente ellos se formaban mediante el conocimiento práctico que les inculcaban, en este caso ya sea algún maestro barbero, ¿sí? O maestro en este caso flebotomiano. Tuvieron que pasar también en algunos años, un poquito más adelante, para que surgiera un personaje de origen francés llamado Pierre Fauchamp, que de hecho es considerado como el padre de la odontología moderna, y a partir de ahí la odontología nace como una ciencia ya basada en este caso, pues ahora sí en soportes clínicos. Este personaje de Pierre Fauchamp pues escribe algunos tratados para poder en este caso establecer cómo se realizaban ya los procedimientos, en este caso bucales, y también bajo la utilización de instrumentos específicos para cada procedimiento. Entonces, a partir de ahí, pues la odontología empieza ya a ser un poco más formal, por decirlo de esta manera, en comparación como se venía realizando con estos barberos flebotomianos, ¿sí? Más adelante, bueno, ya a principios del siglo XIX, perdón, en el siglo XIX, durante toda la primera mitad del siglo XX, sobre todo todavía, pues bueno, empiezan a surgir los primeros consultorios dentales, así como los ven aquí en la imagen, con el sillón dental, de hecho parecido a lo que utiliza un sillón de barbero, de estos peluqueros que todavía encontramos en algunas ciudades, de ahí viene la profesión odontológica del cirujano barbero. Entonces, y en aquel entonces se le conocía en este caso como dentistería. ¿Por qué? Porque el cirujano dentista, el odontólogo, pues no se formaba en una escuela, sino que tenía que pasar en este caso por un maestro, en este caso de la dentistero, quien era quien le enseñaba a hacer la práctica, le enseñaba en este caso, por decirlo de esta manera, la profesión, y una vez que daba el visto bueno este maestro, pues expedía un documento donde decía que el alumno había aprendido lo necesario y podría ejercer lo que era la profesión de la odontología, ¿sí? Muy limitados porque nada más pues realizaban extracciones, drenado de accesos, lo que serían algunas prótesis muy rudimentarias, ¿sí? Y bueno, tuvieron que pasar varios años para llegar a mediados del siglo XX, del siglo pasado, ¿sí? Donde pues surgen las primeras escuelas ya de odontología, sobre todo con maestros que llegaban principalmente de países europeos como Inglaterra, Francia, Italia, España, y bueno, con la conquista también española, después del virreinato aquí en México también, pues llegaron varios maestros que llegaron a instalar lo que fueron las primeras escuelas de odontología en el país, ¿no?
Hoy en día, bueno, vemos en algunas barberías este símbolo que trae los colores de la bandera de Francia, ¿sí? Representando, bueno, que ahí es una barbería. Bueno, anteriormente, pues también en las dentisterías, ¿sí? Donde estaban estos cirujanos barberos, se encontraba pues este símbolo de la bandera de Francia, donde pues representaba que la persona que ahí se encontraba, pues era un cirujano barbero. Entonces, el origen de la odontología, pues proviene a partir en este caso del cirujano barbero, sí, que era el que se encargaba en este caso de realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Esta foto está tomada o fue en este caso de lo que es el Museo de la Historia de la Odontología que se encuentra actualmente en la Ciudad de México. Por si alguno de ustedes lo gusta ir a visitar, pues ahí está también ubicado, donde pueden encontrar objetos que nos identifican a nosotros como odontólogos o para por lo menos tener un punto de partida y poder saber de dónde surge la profesión odontológica, ¿no? Bueno, como toda profesión, también nosotros celebramos un día. Específicamente el 9 de febrero de cada año se celebra lo que es el Día del Odontólogo, ¿sí? En representación a lo que sería un personaje conocido como Santa Polonia. Resulta que Apolonia, bueno, ella vivió en Alejandría, ¿sí? En aquella época del año 2049, un poquito más atrás, era una mujer, en este caso apegada a lo que era el culto religioso, ejercía el cristianismo, sí, se dedicaba a predicar también el cristianismo. Resulta que hubo una revuelta sobre todo de personas que no creían en el cristianismo, capturaron a varios cristianos, entre ellos a Polonia, y a esta mujer pues la obligaron a que se retractara de sus ideas, ¿no? De sus ideas religiosas. Entonces, como ella se negó, la torturaron, debido a los golpes le quebraron en este caso los dientes, así narra la historia, y pues ella se encomienda en este caso pues a su creencia, haciendo mención en sus últimas palabras de que toda aquella persona que sufriera de algún dolor dental, pues la invocara o se encomendara a ella y que ella pues la iba a ayudar, ¿no? Entonces, esto queda así registrado en la historia, en Alejandría, en el año 249 después de Cristo, donde pues este personaje posteriormente ya es canonizado y subido a Santa, por eso conocido con el nombre de Santa Polonia, ¿sí? Y surge sobre todo una relevancia a partir del siglo XVIII, porque decían así, los sacamuelas, los dentistas en Italia, en el siglo XVIII, se encomendaban mucho a este santo, Santa Polonia, antes de realizar algún procedimiento odontológico, ¿no? Entonces, de ahí se corre todo lo que es la tradición a países europeos y posteriormente a América para poder conmemorar cada 9 de febrero lo que sería el Día del Odontólogo, incluyendo aquí a México, ¿no? Entonces, Santa Polonia, pues, es el santo de los odontólogos y cada 9 de febrero, pues, la celebración del Día del Odontólogo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué significa la palabra odontología, ¿sí? Odontología es, en este caso, el tratado o estudio de los dientes, pero no nada más lo que serían los órganos dentarios, porque ese es el nombre propiamente dicho, órganos dentarios, ¿sí? Sino también, pues, de estudiar todas las estructuras anexas a los órganos dentarios, que serían encías, que serían mucosas, que sería la lengua, que sería el paladar, que sería en este caso la orofaringe, ¿sí? Las glándulas salivales, estructuras que van a inervar y que van a irrigar también a esos tejidos bucales y anexos. Entonces, prácticamente la odontología tiene un campo de acción relativamente muy amplio y pues bueno, se relaciona también con otras áreas médicas con las cuales tiene que colaborar para poder en este caso tratar afecciones bucales que pueden afectar incluso de manera sistémica a los pacientes. ¿Sale? Y bueno, la odontología se dice que es ciencia y es arte a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué es ciencia y por qué es un arte? Ciencia porque hay fundamentos teóricos basados en concepciones científicas, sí, que ya están previamente probadas. Pero además también es un arte, porque todas las personas, o a menos aquellos que quieran estudiar odontología y que estudiamos odontología, pues deben de reunir ciertas habilidades para el manejo de ciertas técnicas y procedimientos que se realizan en la práctica odontológica, ¿no? Entonces, una de las cualidades de que debemos de tener siempre es una habilidad visual para poder en este caso diferenciar lo que estamos observando, habilidades manual también para poder en este caso desarrollar las técnicas o los procedimientos que realizamos en la boca también. Y bueno,
también el gusto por realizar los procedimientos. Y bueno, todo esto, si le sumamos, bueno, que debemos de tener un conocimiento bien cimentado sobre las estructuras de la boca, ¿sí? Entonces nosotros debemos de conocer muy bien la anatomía de la cavidad bucal y también en general la anatomía del cuerpo humano, porque pues les repito, muchas enfermedades bucales pueden también estar relacionadas o asociadas con enfermedades sistémicas, ¿sí? Entonces por eso se considera que la odontología pues es una ciencia, pero también a la vez es un arte, ¿sí? Es un arte. Bueno, actualmente, pues han surgido con el paso de los años muchísimas especialidades odontológicas específicamente, ¿no? La ortodoncia fue la primera especialidad que se creó de manera formal, principalmente llega a América por parte de a Estados Unidos y posteriormente, pues bueno, hay mexicanos que se van a Estados Unidos a tomar un curso y se especializan a mediados del siglo XX como ortodoncistas. Entonces, la ortodoncia fue la primera especialidad, de hecho, que llega aquí a México ya de manera formal como una especialidad, ¿no? Y bueno, la ortodoncia se encarga, pues, creo que a lo mejor han escuchado, en este caso ha visto letreros, ¿no? Que anuncian ortodoncista, ¿no? Se encarga principalmente de tratar todas aquellas anomalías, ¿sí? En el acomodo y la armonía de los órganos dentarios y de las arcadas, ¿sí? La finalidad de la ortodoncia es devolver la función a las estructuras de la cavidad bucal y posteriormente lo que sería la estética, ¿sí? Hoy en día, pues bueno, se ha puesto muy de moda el tener órganos dentarios, dientes, pues que estén parejitos, que en este caso estén bien acomodados en las arcadas y que bueno, que también las personas no tengan algún padecimiento también o algún hábito nocivo que pueda complicar también su estado de salud bucal. Bueno, tenemos a la endodoncia. La endodoncia también es una especialidad que en los últimos años ha tenido mucho auge, sí, mucho repunte, debido a que, bueno, pues se ha puesto, pues ahora sí muy de moda el evitar la extracción de los órganos dentarios y en lugar de extraerlos, mejor salvarlos mediante la implementación de tratamientos de conductos. Entonces, la endodoncia se encarga de lo que sería el tratamiento de la pulpa dental, ¿sí? De las enfermedades pulpares y periapicales o de los tejidos de soporte de los órganos dentarios. De esta manera ayudamos a, en este caso, a preservar nuestros dientes en la boca y que estos puedan ser rehabilitados, ¿sí? La periodoncia es otra especialidad que también se encarga específicamente de tratar las enfermedades de las encías y de los tejidos de soporte. Principalmente la periodoncia ha tenido mucho auge con esto de los injertos óseos o de los injertos también a base de hueso. Además también de la cirugía periodontal ha tenido mucho repunte y mucho avance para poder evitar pues extracción de órganos dentarios, la movilidad dental o en este caso también de sustituir lo que sería la encía. La otra especialidad que también ha tenido mucho repunte es la prostodoncia o prótesis dental, ¿sí? Hoy en día, pues bueno, con el surgimiento de nuevos materiales dentales, esto nos ha llevado a que el diseño de las prótesis dentales cambie a lo largo de la historia, ¿sí? De ser prótesis muy robustas, diseñadas con alambres rígidos, pues hoy en día pues tenemos prótesis dentales totalmente estéticas, ¿sí? Dependiendo de las necesidades también y de las exigencias también del paciente y bueno, de esta manera poder rehabilitar y sustituir órganos dentarios perdidos, ¿verdad? Otra de las especialidades que va muy de la mano también con el área médica es la odontopediatría, ¿sí? Los odontopediatras pues son expertos en este caso en el tratamiento de afecciones bucales en niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Además que también el odontopediatra está bien capacitado para poder atender a pacientes con alguna discapacidad o capacidades diferentes, ¿sí? Por las características de las enfermedades bucales que ellos presentan. El odontopediatra, pues bueno, también es un experto en el área de la prevención, ¿sí? Otra especialidad que últimamente también se ha puesto o ha resurgido muchísimo es la implantología. Déjenme decirles que pues la implantología desde las primeras culturas prehispánicas que hacían ya odontología, ellos implantaban o sustituían un diente por otro, ¿no? Utilizaban dientes de animales o dientes de cadáveres de personas que en este caso pues habían perdido la vida. Y bueno, la implantología pues evolucionó a lo largo del tiempo para hoy ser una de las especialidades odontológicas que también
va de la mano mucho con la cirugía bucal, con la periodoncia también y con la prótesis, de tal manera que los pacientes pueden ser rehabilitados con uno o varios implantes o prótesis totales, implantos soportadas, de tal manera que puedan rehabilitar toda la cavidad bucal. La rehabilitación oral es otra especialidad que en algunas escuelas también se oferta por separado, pero en algunas otras escuelas ofertan implantología y rehabilitación bucal, ya que son dos especialidades, les repito, que van muy de la mano. Entonces, la rehabilitación oral implica el tratamiento integral de un paciente, desde una simple obturación, en este caso con algún composite, con alguna resina, hasta la colocación de prótesis y la colocación de implantes también. La patología bucal, sí, hoy en día también pues, es muy estudiada debido a que, bueno, existen un sinfín de enfermedades bucales que, pues bueno, nosotros como odontólogos debemos de estar bien capacitados para poder identificar estas enfermedades bucales y poder tratar a nuestros pacientes, ¿sí? Algunas escuelas la ofertan como maestría en patología bucal, algunas otras como especialidad en patología bucal. Y bueno, un patólogo bucal pues también se encarga de estudiar lo que serían tejidos, toma de biopsias, toma de muestras, en este caso, diagnóstico de las enfermedades bucales, y debe de tener muy buenas bases en histología, en genética, en embriología, para poder conocer la etiología de las enfermedades y la evolución de las mismas, ¿sí? Y bueno, llegamos a la parte de la odontología estética y odontología cosmética. Hoy en día, bueno, la exigencia de los pacientes es tener dientes blancos, más blancos, tener en este caso una sonrisa muy agradable, ya que, bueno, la boca y la sonrisa es la primera carta de presentación, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y bueno, la odontología cosmética o estética hoy en día se ha enfocado a utilizar materiales dentales enfocados en este caso al blanqueamiento, enfocados a la estética, a la armonía de los órganos dentarios, de tal manera que utilizando materiales que sean agradables, que sean altamente estéticos y que sean duraderos, ¿sí? Y bueno, por último tenemos a la cirugía maxilofacial o cirugía bucal. De todas las especialidades odontológicas, la cirugía maxilofacial es la única especialidad que se realiza a nivel hospitalario. El cirujano maxilofacial tiene que, en este caso, cursar un periodo de 3 a 4 años de residencia médica y pasar por todas las áreas para poder, en este caso, formarse y foguearse como un médico, en este caso, de quirófano, ¿sí? Entonces, el cirujano maxilofacial está capacitado, pues, para realizar cirugías, cirugías ambulatorias, pero también cirugías en quirófano, todas aquellas, y tratar fracturas, poder tratar patologías, extirpar quistes, tumores, reconstrucciones también, cirugías también del labio paladar hendido, entre otras, muchas otras habilidades que puede tener el cirujano maxilofacial, ¿sí? Entonces, la cirugía maxilofacial tal vez será de las únicas especialidades que es un poquito, por decirlo de esta manera, que tiene un enfoque más hospitalario y que necesita pues también de un mayor tiempo para poder en este caso desarrollar como especialista en cirugía maxilofacial y cirugía oral, ¿sí? Cada una de estas especialidades pues están en este caso avaladas por un consejo, ya sea aquí en México un Consejo Mexicano de Ortodoncia, Consejo Mexicano de Endodoncia y así sucesivamente, donde todos los especialistas deben de estar agremiados pues para poder en este caso cotejar de que ellos son especialistas avalados, cuentan con los conocimientos suficientes, pero también por la parte de la actualización continua que deben de tener como especialistas. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las enfermedades bucales. Sí, a ver, ¿alguien levantó la mano? Creo que no, ¿verdad? Bueno, eh, dentro de las enfermedades bucales, sí, según la Organización Mundial de la Salud, esto, pues bueno, en las últimas décadas, por lo menos en las últimas 5 décadas, no ha cambiado mucho. Hablamos que en primer lugar, bueno, tenemos a las caries dentales, sí, en segundo lugar tenemos a las enfermedades periodontales, en tercer lugar a las maloclusiones y en los últimos años, sobre todo en la última década ya de este siglo XXI, estamos hablando ya del cáncer bucal, ¿sí? Déjenme decirles que, bueno, las caries desde las épocas prehispánicas o que se tienen en este caso vestigios, pues ya estaban, ya había caries, ya había enfermedades periodontales, ya se conocían en este caso la presencia de maloclusiones y además también, pues bueno, ya se conocían la presencia de tumores en boca que podían afectar el desarrollo o el crecimiento óseo, sobre todo de los maxilares. Entonces, son enfermedades que nos han acompañado a lo largo de la historia.
y que bueno, el abordaje por supuesto ha sido diferente dependiendo de cada época, en este caso, o de cada una de las civilizaciones. Bueno, primeramente la caries, esta caries, estas manchas que a lo mejor la mayoría ya conoce, que pueden ir desde un color blanquecino hasta un color negro, ¿sí? Y que bueno, son originadas por un sinfín de microorganismos, principalmente neurobios gram negativos, pero que el principal microorganismo, bueno, es llamado Streptococcus mutans. Este Streptococcus le gusta muchísimo o se alimenta muchísimo de ácidos que se producen por la fermentación de los alimentos, principalmente de los azúcares, ¿sí? Entonces, al alojarse principalmente en lo que sería el esmalte de los dientes y con el paso del tiempo, va causando una degradación de la matriz, en este caso mineral en este caso, de lo que sería el esmalte y posteriormente de la dentina, y con ello, con esta degradación, pues va formando lo que es una cavidad, ¿sí? Entonces de ahí que se forme lo que sería esa clásica cavidad color negra, ¿sí? Que nosotros vemos y que conocemos comúnmente como caries, ¿ok? Entonces la caries, pues es una de las principales afecciones de los tejidos dentarios duros, y la etiología de la caries, pues es multifactorial, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es multifactorial. Entonces, aquí en la imagen vemos una evolución de lo que sería un proceso carioso. ¿Cómo puede establecer en este caso primero en lo que sería el esmalte, llega a avanzar a lo que es esmalte y dentina y posteriormente a lo que es el tejido vascular que sería la pulpa dental? Si esto avanza y no se trata, pues el paciente va a formar un absceso que es un proceso ya infeccioso crónico y que va a drenar en este caso hacia lo que es la encía. Entonces, lo que comúnmente la gente llama como una postemilla, bueno, más que nada es un absceso de pus. Entonces, esa es la evolución clásica de una caries. Les decía que la caries dental pues tiene un origen multifactorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque deben de intervenir principalmente 4 elementos: bacterias, ¿sí? Bacterias en la cavidad bucal, que la mayoría de ellas ya son nativas de la cavidad bucal, y que nosotros durante el cepillado lo que hacemos es reducir la carga bacteriana que tenemos, ¿sí? Doctor, ¿Sí? soy Mariana del Departamento de Admisiones. ¿Sí? Lo que Dígame. pasa es que nos están comentando en el chat que ¿Sí? las diapositivas no se ven, que nada más se ve la primera y que no ven el cambio de diapositivas. Ah, a ver, permítame, déjenme ver. Sí. De acuerdo. Ahora sí, porque no se estaba reflejando el cambio cuando usted le estaba Ok. dando. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, doctor. Ok. Muy bien, bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces les decía, las caries tienen un origen multifactorial, ¿sí? Principalmente por las bacterias, el sinfín de bacterias que nosotros tenemos en boca, que muchas de ellas, les decía, son nativas, y que cuando nosotros realizamos un cepillado, lo que hacemos es disminuir la biocarga de bacterias. Claro que no todos nosotros tenemos la misma cantidad de bacterias en boca, ¿no? Eso va a depender también del grado de higiene, de los hábitos también alimenticios que podemos tener y de la susceptibilidad también que cada uno de nosotros podemos tener, ¿sí? El segundo es el tiempo en este caso que podemos tener, en este caso para la higiene bucal, del cepillado sobre todo, o de los auxiliares de la higiene. Es claro que una persona que se cepilla por lo menos una vez al día, pues no va a tener la misma higiene o la misma carga bacteriana que aquella persona que se puede cepillar 3 veces por día, ¿no? Entonces, eso sí va a ser diferente. Además, que las bacterias también necesitan un tiempo para poder, en este caso, realizar todo el proceso de degradación de la matriz orgánica del esmalte y de la dentina. Entonces, ese tiempo también puede variar y puede ir, en este caso, de días, horas a semanas, ¿sí? Entonces, también de cada paciente a otro es completamente diferente, ¿sale? El tercer punto es el sustrato. El sustrato no es más que los alimentos. No es lo mismo, por ejemplo, comer alimentos ricos en fibra o alimentos en este caso que tengan una consistencia, pues ahora sí más fibrosa, que podemos digerir fácilmente, a estar alimentándonos de alimentos pegajosos o altamente azucarados, ¿no? Entonces,
por supuesto que esos alimentos pegajosos y azucarados van a ser mucho más cariogénicos en comparación con los alimentos, pues ahora sí ricos en fibra y que tienen una consistencia más fluida. Entonces, también el tipo de alimentación va a influir muchísimo para el desarrollo de la caries. Y por último, la susceptibilidad del huésped, de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno de nosotros tiene un sistema inmunológico que puede trabajar de diferente manera, ¿sí? Y también tenemos células de defensa que llegan a participar y que eso va a hacer que también un proceso carioso en algunos pacientes tarde más tiempo en establecerse que en otros, o que algunas personas pues prácticamente nunca desarrollen en este caso un proceso carioso, ¿sí? Aunque hoy en día, bueno, sabemos que aproximadamente el 95% de la población pues padece por lo menos alguna caries. Entonces, todos a lo largo de nuestra vida, por lo menos alguna vez tuvimos alguna caries o la vamos a tener. Eso es algo seguro, ¿eh? Bueno, pasamos a las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales son conocidas como enfermedades de las encías. Una enfermedad periodontal no es más que la pérdida de unión del tejido conectivo de su inserción al hueso alrededor del diente, ¿sí? Así como la formación de bolsas periodontales debido a una migración apical hacia el epitelio de unión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en las enfermedades periodontales, bueno, se va a presentar una inflamación de las encías, ¿sí? Sangrado de las encías por la acumulación de placa dentobacteriana y malos hábitos higiénicos que se pueden presentar, además que también algunas enfermedades sistémicas que van a ir haciendo este proceso inflamatorio, que el hueso que soporta los órganos dentarios se vaya perdiendo, se vaya reabsorbiendo, ¿sí? Entonces va a llegar el momento en que los pacientes, por la pérdida de los tejidos de soporte, van a empezar a perder los órganos dentarios, van a empezar a tener movilidad y estos órganos dentarios, por supuesto, se van a perder, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a ese grado de lesión, desafortunadamente la enfermedad ya no es reversible, ya no hay vuelta atrás, ¿ok? ¿Sí se ve la diapositiva? ¿Me confirman? Comentan que se quedó en la diapositiva de donde sale bacterias, tiempo, sustrato y huésped. En la número 11. Ajá, listo. Está muy raro porque... Ok. ¿Ahí sí se ve? Listo. Ok. Bueno, entonces las enfermedades periodontales, les decía, pues bueno, son enfermedades bucales entonces que comúnmente están más asociadas con la edad, ¿sí? Conforme vamos nosotros, en este caso, avanzando en edad por ahí, pues es más común que vayamos presentando con alguna enfermedad periodontal de manera crónica. De hecho, se dice que todos vamos a presentar algún grado de periodontitis crónica, por ejemplo, sobre todo arriba de los 40 años, debido, ¿por qué? Por el desgaste fisiológico también de los órganos dentarios, de los tejidos de soporte, del hueso y de la encía. Entonces, pues bueno, lo que nos queda es, pues ahora sí, más que tener cuidados de buena higiene, acudir rutinariamente al odontólogo y sobre todo en este caso, pues llevar una buena alimentación y una buena salud bucal, ¿sí? Tenemos también que dentro de las etiologías multifactoriales de las enfermedades periodontales, bueno, tenemos en este caso que las enfermedades periodontales están asociadas a la presencia de bacterias, ¿sí? También lo que serían los cambios metabólicos por la presencia de algunas enfermedades sistémicas. Hoy en día, bueno, las enfermedades periodontales se han asociado muchísimo a lo que serían, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Enfermedades también algunas con crónicas del corazón también. Se ha encontrado alguna relación, sobre todo con la presencia de bacterias. También puede influir muchísimo lo que sería la mala higiene, los hábitos también ya mencionamos alimenticios, algunos hábitos también como el fumar, el consumir alcohol, ¿sí? El estrés que sería causado por el ritmo de vida y además una condición genética. Hoy en día también ya se sabe que hay una predisposición genética, algunos genes que pueden en este caso influir para que en este caso una persona pueda desarrollar también alguna enfermedad periodontal, sobre todo porque las enfermedades periodontales tienen en este caso una participación muy activa de elementos celulares proinflamatorios.
y que entonces algunas de estas células al momento de formarse puedan tener alguna distorsión, ¿sí? O alguna malformación también debido a la condición genética del paciente. Entonces, eso ya viene condicionado también incluso por ancestría. Entonces, ahí están las condiciones o etiologías multifactoriales de lo que serían las enfermedades periodontales, ¿sí? Por otro lado, tenemos a las maloclusiones. Las maloclusiones son alteraciones o desórdenes oclusales sujetas también a importantes condiciones estéticas, étnicas y culturales, ¿sí? Es decir, hay una desarmonía o un mal acomodo de lo que serían los órganos dentarios en la boca o en las arcadas. ¿Ok? Entonces, los pacientes por lo regular pueden tener órganos dentarios que sean grandes y arcadas que sean muy reducidas o pequeñas, o viceversa, arcadas que sean muy amplias y órganos dentarios que sean muy pequeños, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a que pues los pacientes no tienen una buena función y esta función puede llevar a alteraciones en la articulación temporomandibular y a largo plazo tener, en este caso, afecciones en la masticación, en la deglución, en la fonación o al adquirir algún hábito también. Entonces, las maloclusiones principalmente son tratadas por el ortodoncista, quien es un experto, un especialista en tratar en este caso este tipo de afecciones, sobre todo en el acomodo y en la forma, en este caso, de las arcadas, ¿sí? Y por último teníamos aquí a lo que es el cáncer bucal. Nosotros como odontólogos podemos contribuir y debemos estar bien capacitados para poder identificar, por ejemplo, lesiones o patologías bucales que pudieran ser sospechosas de algún cáncer. Nosotros no podríamos confirmar, por ejemplo, decir, este paciente tiene un cáncer. Eso le corresponde ya al oncólogo o al patólogo bucal o al patólogo general, ¿sí? Nosotros como odontólogos, nuestra función es poder diagnosticar lesiones sospechosas, ¿sí? Remitir ese paciente a un área de oncología o con el patólogo para una toma de biopsia y que en este caso puedan ellos confirmar que el paciente en este caso tiene alguna lesión cancerígena. Les decía que esto del cáncer bucal en los últimos 10 años, pues ha incrementado muchísimo, sobre todo en población joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, el ritmo de vida, los hábitos han cambiado. En la década de los 80 del siglo pasado era más común encontrar cáncer, pero en personas de la tercera edad, arriba de los 60 años, 50 años, pacientes que eran fumadores, etcétera. Hoy en día la tendencia ha cambiado y pues bueno, el cáncer desafortunadamente pues ha aparecido más en personas jóvenes, ¿sí? Y esto debido también a las prácticas sexuales, a lo que sería el consumo de drogas, alcohol, tabaco o asociado también a alguna enfermedad sistémica también o autoinmune. Entonces también el cáncer, al igual que la enfermedad periodontal, pues bueno, tienen una condición de etiología multifactorial, ¿sí? Entonces nosotros como odontólogos pues debemos de estar bien capacitados para poder en este caso por lo menos poder identificar lesiones que pudieran ser sospechosas a lo mejor de evolución de algún cáncer, ¿sí? Bueno, y todas las enfermedades bucales sabemos hoy en día que tienen una relación multifactorial con enfermedades sistémicas. Yo les decía como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, la presencia de hábitos nocivos como el alcohol, como el tabaco también, el consumo de las drogas, malos hábitos también, en este caso higiénicos, o el no utilizar en este caso auxiliares para la higiene, una mala alimentación, obesidad, sedentarismo y bueno, hoy en día también con el COVID-19, pues también se ha encontrado o alguna relación con la presencia de enfermedades bucales también que puedan estar derivados de procesos virales, sobre todo como el COVID-19 hoy en día. Entonces, el tratar enfermedades bucales implica también el tener conocimiento, pues, de todos aquellos factores, en este caso, etiológicos, ¿sí? Con los cuales pudieran estar relacionados y el odontólogo, pues, debe de estar también, tener ese conocimiento y estar bien preparado para poder en este caso identificar esas posibles etiologías y poder también tratar a los pacientes de manera multidisciplinaria, ¿sí? Multidisciplinaria, ya sea con otro médico, ¿sí? O ya sea también con el área de nutrición, con el área de psicología, con mandar a hacer estudios o exámenes de laboratorio en este caso, o incluso con otra área de especialidad odontológica, ¿sí? Entonces no podemos también nosotros como odontólogos ser todólogos, ¿sí? Como odontólogos te especializas o haces una otra o dos especialidades y posteriormente, bueno, si hay a lo mejor eres ortodoncista, pero este paciente necesita una endodoncia, pues lo tienes que remitir a un colega endodoncista
que pueda realizar el procedimiento y posteriormente volverlo, en este caso, al consultorio. Entonces, el odontólogo debe de trabajar de la mano con otros especialistas, también de la área de ciencias de la salud. Y bueno, hablando de la odontología actual, ¿sí? Hoy en día, así como ven en la foto, pues bueno, son los consultorios como los conocemos, ¿sí? Si comparamos con la foto que les había puesto, que les decía que está en el Museo de la Odontología, de la historia de la odontología, vemos que hay muchísimos cambios, ¿no? Que se han, en este caso, que han surgido para bien, para comodidad de nosotros y de los pacientes, unidades dentales que ya son completamente eléctricas, algunos de ellas pues ya también tienen inteligencia también incluso hasta artificial, sillones que también son muy ergonómicos y cómodos para el paciente y sobre todo instalaciones que también permitan un trabajo y una comodidad sobre todo y un ambiente agradable para el paciente, ¿sí? Dentro de las actualizaciones o lo que ha ido surgiendo ya en los últimos años con la odontología, pues de pasar a utilizar un expediente en físico, ¿sí? Llenado a mano. Hoy en día, pues bueno, existen programas o softwares dentales que permiten llenar un expediente clínico de manera digital. Esto nos permite pues llevar una agenda mucho más ordenada, ¿sí? Llevar un listado de pacientes también más guiado, hacer en este caso también un registro de las patologías de los pacientes, poder analizar de manera digital también radiografías, etcétera. Entonces, hoy el expediente clínico digital también, pues está a la mano, a la mano de cualquier profesional de la odontología. Basta con contratar en este caso algún proveedor de un software dental o incluso también alguna empresa que se encargue de, en este caso, de darnos soporte para este tipo de programas, ¿sí? Otra actualización hoy en día también es que el uso de un aparato llamado radiovisiógrafo. Un radiovisiógrafo es un programa, en este caso de computadora, que va, en este caso, conectado a lo que sería el aparato de rayos X, este aparato para tomar radiografías, pero que en lugar de obtener una radiografía de manera física, ¿sí? Esta radiografía se manda por medio de un sensor a una pantalla de computadora y en la pantalla de computadora nosotros podemos analizar a detalle y con mayor precisión lo que sería en este caso las estructuras bucales y dentales o el diagnóstico de alguna patología. Entonces, los radiovisiógrafos hoy en día se han vuelto ya parte esencial también de la actividad odontológica, sobre todo, ¿por qué? Porque nos quitamos de las películas radiográficas clásicas o en físico, que una de las desventajas que tiene, pues es que estas con el paso del tiempo se manchan y se pierden en este caso la nitidez también de las estructuras dentales o incluso, pues en este caso, también pasan a contaminar, ya que contienen sales de plata y sobre todo de otros metales que, bueno, también contaminan lo que sería el agua y los líquidos con los cuales se revelan, pues también son contaminantes, ¿no? Entonces, este radiovisiógrafo viene a reemplazar y a sustituir el uso convencional de radiografías en físico, ¿sí? Actualmente, bueno, en la Universidad Hipócrates nosotros contamos con este aparato, unos radiovisiógrafos en las clínicas que nuestros estudiantes también los utilizan para poder, en este caso, irse adiestrando con el uso de este tipo de herramientas tecnológicas y también para poder realizar mejores diagnósticos, ¿sí? Otra actualización hoy en día también es el uso de un microscopio odontológico, ¿sí? Este microscopio odontológico nos permite algo que se llama magnificación, es decir, poder en este caso, ese pequeño campo de trabajo en el cual nosotros realizamos el procedimiento, ampliarlo para tener una visión, pues ahora sí mejorada, ¿sí? De nuestro campo de acción, de nuestro campo de trabajo y poder realizar el procedimiento. Entonces, hoy en día, pues también un microscopio se ha vuelto parte esencial y no y ya en los últimos años, perdón, también, sobre todo para la especialidad en endodoncia, donde ellos por el campo de trabajo que tienen relativamente muy reducido, pues tienen que recurrir al microscopio para poder visualizar adecuadamente la entrada de los conductos radiculares y poder realizar en este caso tratamientos como endodoncias, ¿no? Pero en general el microscopio pues está diseñado para varios procedimientos odontológicos desde operatorias, prótesis, tratamientos periodontales, toma de fotografías incluso, etcétera. Entonces, aquí en la Universidad de Hipócrates actualmente también contamos con microscopio odontológico que
nuestros estudiantes también los capacitamos para que lo puedan utilizar y que de tal manera que cuando ellos egresan, pues tengan la habilidad de poder de utilizar un microscopio odontológico, un radiovisiógrafo y puedan, en este caso, desenvolverse en su vida profesional lo más apegado a lo que se van a enfrentar en la realidad, ¿sí? Y bueno, también hoy en día la odontología ha avanzado mucho de utilizar en este caso amalgamas o prótesis metálicas que todavía encontramos en los pacientes y que eran muy recurridas en el siglo pasado, pues bueno, hoy en día la odontología ha avanzado a tratamientos que son más estéticos con el uso de materiales también que permiten, en este caso, pues llegar a colores o a estéticas más deseadas por el paciente, con el uso de las resinas, las porcelanas, las zirconias o materiales como disilicato de litio, que permite en este caso elaborar desde una incrustación, coronas o prótesis, en este caso de una, dos o tres o más unidades. Entonces, esto les agrada mucho a los pacientes. ¿Por qué? Porque pueden en este caso ellos pues sustituir un órgano dentario, hacer restauraciones de órganos dentarios, apegándonos a lo que sería el color de sus dientes y en este caso pues también reuniendo las exigencias que a veces el paciente tiene hacia nosotros, ¿no? De querer lograr lo que sería la estética más deseada. Sí, entonces hoy en día los tratamientos estéticos, pues les repito, han sido el repunte en los últimos años y de aquí para adelante lo van a seguir siendo. ¿Por qué? Porque van a seguir saliendo materiales dentales que están enfocados más a la parte de la estética y de la cosmética dental, ¿sí? Y bueno, por último tenemos lo que sería un tratamiento muy recurrido que es el diseño de sonrisa digital. Lo vemos muchísimo, por ejemplo, en aquellos actores que salen en la pantalla de cine, a lo mejor aquellas personas que se dedican o que viven pues de su imagen, que recurren mucho a este tipo de tratamientos, donde pues ellos recurren a un odontólogo que sea especialista sobre todo en estética dental, ¿sí? En diseño de sonrisa y que a través de un programa de computadora pues nos permite a nosotros como odontólogos diseñar lo que sería la sonrisa en este caso, o la proporción, mejor dicho, de los órganos dentarios, el tamaño de los órganos dentarios adecuado para el paciente, así devolverle lo que sería una sonrisa más estética, equilibrada y armónica, ¿sí? Entonces, todo este trabajo que se hace en el laboratorio previamente se realiza ya a través de computadoras, ¿sí? A través de un programa de computadora que nos va a ir guiando para el diseño de este tipo de carillas de inyección a través de resinas, ¿sí? Entonces, el diseño de sonrisa digital hoy en día pues ya es una realidad. ¿Para qué? Para cambiar en este caso la estética, la sonrisa, la armonía de los órganos dentarios y que hoy en día pues también es una exigencia de los pacientes, ¿no? Que quieren tener pues órganos dentarios que estén más armónicos, de un color más agradable, pero también pues hay que siempre decirle a los pacientes cuáles son en este caso las limitantes del diseño de sonrisa, que en este caso tienen que recurrir comúnmente también a citas subsecuentes, que deben de tener ciertos cuidados también para la higiene y para la alimentación, etcétera. Entonces, esto también es una realidad. Hemos llegado ya al punto donde, pues hoy en día ya las máquinas ya realizan por sí solas, hay máquinas, hay aparatos que confeccionan por sí solas también prótesis llamadas en este caso CAD-CAM, eso se le llama sistema CAD-CAM, donde pues bueno, únicamente nosotros colocamos lo que sería una impresión del paciente, lo que sería un molde, pues vaya, y este aparato reproduce todo el modelo de manera digital, realiza el tallado y la elaboración, la confección de una prótesis como la que aquí vemos de disilicato de litio a través también de un modelo digital y te da en este caso en cuestión de horas lo que sería una prótesis, en este caso ya terminada y lista para colocarla en el paciente, sin necesidad de que tenga que intervenir ya directamente la mano de una persona o de un laboratorista, ya directamente lo realiza todo lo que sería el aparato. Entonces, también nosotros actualmente dentro de los programas de estudio que tenemos aquí en la Universidad de Hipócrates, pues incluimos ya que nuestros estudiantes pues conozcan y practiquen y conozcan las técnicas y procedimientos, sobre todo de alta estética y relacionadas con el diseño de sonrisa digital y con la utilización de aparatos como el CAD-CAM, de tal manera que ellos cuando logren egresar pues estén a la vanguardia, estén al día de los avances en el ámbito odontológico y en el área donde ellos quieran incursionar, ya sea en el sector público o privado, se puedan desarrollar de la mejor manera como
profesionales de la odontología, ¿sí? Bueno, pues espero que esta plática haya sido de su agrado. Creo que por aquí tuvimos algunas fallas en la presentación, pero creo que fue muy entendible también lo que les mencioné. Ojalá que en este caso, pues, se animen o estén con nosotros próximamente y que, bueno, también puedan compartir esta información, sobre todo con todos aquellos conocidos, allegados o personas, en este caso que ustedes, familiares incluso, y puedan en este caso compartir que aquí en la Universidad de Hipócrates, pues parte de esta tecnología nosotros la tenemos a la mano y que también nos preocupamos por lo que sería la formación de nuestros estudiantes y porque también que ellos estén preparados con lo más avanzado o lo último en el ámbito de la odontología. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. Si tienen alguna duda o pregunta o algún comentario para el doctor, pueden dejarlo en el chat o pueden levantar la mano para que se les pueda dar la palabra. Comentan en el chat que todo bien, doctor. Igual si no hay alguna pregunta o algún comentario, si gustan, daremos por finalizado la sesión del webinar del día de hoy. Les voy a proporcionar, les voy a dejar un video para que puedan verlo y de igual manera les voy a proporcionar de nuevo nuestros datos de contacto de nuestra universidad para que con gusto pueden llamarnos por teléfono. Estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 2. En la licenciatura de odontología de la Universidad Hipócrates, buscamos formar profesionistas con ética, con destrezas y habilidades con un enfoque multidisciplinario mediante el uso de técnicas y procedimientos innovadores con el fin de contribuir a preservar el bienestar integral del ser humano. Contamos con apoyo de profesores expertos en su disciplina, clínicas odontológicas equipadas con módulos de rayos X para prácticas con modelos anatómicos y pacientes, radiovisógrafos con un software de alta tecnología y un laboratorio dental totalmente equipado. Nos avala el reconocimiento de validez oficial de estudios estatal y la opinión favorable del SAFE. Si tienes interés por los problemas del ser humano y la disposición para ayudarle, destreza manual, constancia y tenacidad, capacidad para actuar en situaciones de emergencia y además te gusta la anatomía, la fisiología y la biología, esta carrera es para ti. No lo pienses más y toma la mejor decisión para tu futuro, porque somos Universidad Hipócrates. Somos vanguardia universitaria. ¡Soy vanguardia! De acuerdo, espero con este video hayan conocido un poco sobre nosotros, sobre lo que hacemos en la licenciatura en odontología. Si tienen alguna duda, como les comento, ya están nuestros datos de contacto, ¿de acuerdo? Para ponerse en contacto. También es importante comentarles que tenemos el 50% de descuento en el costo de su inscripción. ¿De acuerdo? Tienen todo este mes para inscribirse y el mes que viene de igual manera con este descuento del 50%. Y también tenemos opciones de becas, ¿de acuerdo? Por si están interesados, con gusto pueden escribirnos. Tenemos becas familiares, por si tienen algún hermano estudiando con nosotros. Tenemos becas de convenio, en caso de que ya sea mamá o papá laboren en alguna institución pública o privada donde nosotros tengamos convenio, nos indican cuál es. En caso de que aplique, es un tipo de beca o también de excelencia académica, que es a partir de promedio de 8.5. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, a nombre de nuestra rectora, la maestra Marisol Manzanares Nava, le agradecemos al doctor Luis Ángel Damián Porfirio por su tiempo y dedicación al webinar del día de hoy, conociendo la odontología.
Y gracias a todos los presentes reunidos, a todos los que nos estuvieron escuchando y estuvieron ahí comentándonos en el chat, les agradecemos mucho. Y cualquier duda o información de nuestras ofertas educativas, con gusto les estaremos dando información en el área de admisiones. Y bueno, le cedo por último la palabra al doctor Luis Ángel para que pueda despedirse y le agradecemos mucho su tiempo. Sí, muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándonos el día de hoy en esta pequeña charla. Espero haya sido mucho de su agrado. Esperando que, bueno, todos aquellos interesados próximamente los podamos tener aquí con nosotros. Será un gusto en este caso que en este caso pudieran estar en la licenciatura en odontología. Recordando que, bueno, además de posteriormente después de la licenciatura, pues también contamos con especialidades odontológicas, de tal manera que aquí pueden seguir su formación académica, tanto de licenciatura como de especialidad, ¿no? Y sobre todo que puedan disfrutar de las instalaciones, que puedan en este caso conocer también a los profesores que tenemos en este caso capacitados y del modelo en este caso también formativo que incluye también una tira de asignaturas con un contenido enfocado ya en la actualización y en las nuevas innovaciones de la odontología. Un gusto saludarlos a todos, que tengan pues un excelente día. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos al pendiente de sus comentarios. Saludos. Gracias, doctor. Hasta luego. Un gusto y muchísimas gracias por compartirnos nuestro webinar el día de hoy y compartirnos su conocimiento. Gracias.